Señor. Vamos a pasar a las aulas, los niños y los jóvenes también. Y los demás hermanos les invito a buscar en sus Biblias el libro de Génesis. En el Pentateuco, en Génesis capítulo 6, y vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar manejando todo este pasaje desde el versículo 1 al 22. Como ustedes saben, ahora nos leyó Arturo el versículo 11 y 12, y yo quiero llamar la atención también a los versículos del 5 al 7 para ambientar en esta predicación. Quiero darle el contexto de lo que vamos a hablar en esta tarde. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y vuelvo a repetir el 11 y el 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de la violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a recibir de ella el alimento que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado el sermón en esta tarde: entendiendo la gracia de Dios en medio de los tiempos. ¿Por qué hablo sobre la gracia de Dios? Porque cuando leemos capítulo 6 de Génesis, estamos leyendo el segundo momento en la historia bíblica donde todo debía haber terminado. Cuando cayeron en pecado Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, Dios pudo haberle puesto fin a la historia y pudo haber dado lo que merecían los hombres, que era la muerte por la desobediencia, y se hubiera acabado la historia de la humanidad. En el capítulo 6, un poco más adelante, se vuelven a repetir los mismos escenarios del capítulo 3, que básicamente son los escenarios de pecado y desobediencia. Y Dios también pudo haber quitado de la faz de la tierra al hombre definitivamente, y pudo haber concluido la historia de esta manera. Pero Dios hizo algo extremadamente de bendición, algo que realmente merece que nosotros nos asombremos cada día. Por eso la enseñanza en esta tarde es esta: la salvación es un acto misericordioso y soberano en medio de un mundo hundido en el caos. ¿Por qué la salvación es un acto misericordioso y soberano? Porque Dios, estando en su trono, con todo lo magnífico y santo que es, ejerciendo su justicia, hubiese terminado con la historia. Pero decidió, en su misericordia y su soberanía, ejercer la gracia. Y conocemos la gracia de Dios porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Y esta enseñanza quiero que ustedes la puedan recordar esta semana. Porque nosotros vamos a ver 3 escenarios invariables de la historia. Toda la historia bíblica y toda la historia de la humanidad siempre ha tenido 3 escenarios invariables. 3 escenarios que nunca han cambiado y que hacen cada vez más evidente, por un lado, la necesidad del juicio de Dios, y por otro lado, el agradecimiento por la gracia salvadora de Dios. Esta semana nosotros el sábado nos reunimos y estábamos estudiando en el seminario,
un aspecto importante del carácter de Dios. Y nos hacíamos una pregunta: ¿por qué, si Dios lo sabe todo, no decidió poner fin al pecado desde el inicio que los hombres cayeron? Y ahí le debatimos un poco, y yo le decía a los hermanos: miren, quizás nosotros, en nuestra propia sabiduría y poca sabiduría que tenemos, pudiéramos pensar que Dios le hubiera podido dar un final diferente a la historia, y hasta pudiéramos tener alternativas en nuestra mente de cómo mejorar el plan de Dios. Hubiéramos dicho: bueno, pero si hubiéramos esto hecho, o hubiéramos hecho lo otro, hubiéramos hecho acá o allá, hubiéramos evitado tal cosa, un terremoto, un no sé qué, hubiéramos evitado tantas cosas y demás, y pudiéramos nosotros en nuestra propia sabiduría y nuestra poca sabiduría expresarlo de esa manera. Pero si nosotros nos fijamos bien, tendríamos que darnos cuenta que si Dios hubiera decidido terminar con la historia de la humanidad en ese momento de la caída del pecado, lo único que Dios haría, o que se corresponde exactamente con su carácter, es darle a las criaturas lo que merecen. Hubiera sido el juicio, hubiera sido la condenación, y no hubiera habido salvación. Y nunca hubiéramos conocido en ese carácter de Dios la misericordia, y nunca hubiéramos conocido la gracia. Pero Dios, como dice la Biblia, que es infinito en misericordia, por su gran amor decidió mostrar otro aspecto de su carácter que es desconocido para nosotros, o que era desconocido, y fue la gracia, trayendo perdón y haciendo funcionar un plan creado desde antes de la fundación del mundo, para que toda gloria fuera dada a su nombre, y para que las criaturas alcanzaran el perdón. Dios hubiera podido tratarnos a nosotros en ese momento como a los demonios. ¿Sabes que la Biblia enseña que Dios no perdonó a los demonios? No perdonó a Satanás, los condenó a la muerte eterna, los condenó a la separación eterna, pero Él decidió con sus criaturas, por su soberanía, expresarse en términos de misericordia, en términos de amor, y ahí conocimos su gracia. Sin embargo, si nosotros seguimos leyendo toda la historia de la Biblia, este pasaje se va a repetir una y otra vez. Por ejemplo, si vas al libro de los Reyes, vas a ver una y otra vez: e hicieron lo malo delante de Jehová. Y si vas al Evangelio, vas a ver una y otra vez los hombres pecando y errando de tal manera que llevan a Jesús a la cruz. Si leemos esto a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, tenemos que entender que los hombres llevaron al mismo Dios a la cruz. Porque Filipenses dice en el capítulo 2, a partir del versículo 5, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y obediente hasta la cruz, también dice ese pasaje. Así que, en esta tarde, queremos recordar una y otra vez y agradecer a Dios por la salvación, porque la salvación de Dios es un acto misericordioso. Y la salvación es tan gloriosa porque los escenarios bíblicos, los escenarios históricos, nunca han cambiado. Y por eso yo te quiero mostrar 3 escenarios invariables de la historia. Y el primero de los escenarios es el comportamiento humano a través de los tiempos. Lo primero que nosotros leemos acá en el capítulo 6, y quiero que vayan allá a la Biblia, y quiero que tengan su Biblia en la mano, porque nosotros estudiamos la palabra acá, necesitamos la Biblia. En el capítulo 6, lo primero que salta a nuestra vista es la condición humana. El comportamiento humano una y otra vez, errando en las mismas cosas.
Si hubiésemos leído un poco de capítulo antes, capítulo 3, ahí ya estaba el pecado. Pero acá en el capítulo 6, versículo 1, dice que según se multiplicaban, fíjense ustedes, según se multiplicaban los hombres en la tierra, ¿qué se multiplicaba también? El pecado. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra. O sea que lo primero que nosotros vemos en ese pasaje, que nos habla del comportamiento humano a través de la historia, es que la maldad de los hombres es mucha. Y quizás podemos pensar y decir, bueno, pero eso fue en la antigüedad. Pero si te pones a mirar, nunca te das cuenta mejor de cómo viven los hombres hasta que no tienes una persona que llega a tu casa por primera vez a este país. ¿Por qué? Porque con el paso de los días, nosotros nos acostumbramos a las noticias. Y para nosotros, prácticamente, una balacera en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, es algo cotidiano. Casi nos acostumbramos a que balacean las escuelas. Casi nos acostumbramos a cualquier tipo de violencia. Pero cuando tienes una persona que llega por primera vez a este país y comienza a escuchar esas noticias, ahí es donde te das cuenta la maldad del hombre. Porque la persona te dice, ¿tuviste lo que pasó? ¿Qué pasó? 6 tiroteos esta semana, 4 la semana pasada, 8 asaltos, 3 no sé qué. Y ahí comienzas entonces a ver de nuevo la situación que te rodea. El escenario humano, a pesar de toda la historia bíblica, a pesar de todos los años, a pesar de todo lo que comprendemos de la palabra, continúa siendo el mismo. Vamos a ir al versículo 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Anoche salimos en el carro a dar una vuelta por la ciudad porque estábamos sin hacer nada en la casa y dijimos toda la familia, demos una vuelta por la ciudad. Y entramos ahí en el street, en toda la parte bonita de las luces, y ahí empezamos a ver cómo toda carne está corrompida. Corrompida. Comenzamos a ver lugares inapropiados, comportamientos inapropiados, situaciones inapropiadas que nos describen la violencia y la corrupción con la que nosotros nos odiamos, con la que nosotros vivimos. Porque la violencia es creciente en nuestro tiempo. Por ejemplo, si vas a la Biblia y comparas esto con la actualidad, ¿cuántas personas no están muriendo en Ucrania? ¿Cuántas personas rusas no mueren en esta guerra? ¿Cuántas personas ucranianas no mueren en la guerra? Una de las cosas que yo hago, como yo no tengo presupuesto para viajar el mundo, que es una cosa que a mí me gusta, a mí me gustaría viajar el mundo entero, pero no tengo ni un peso para hacer eso. Entonces, ¿qué yo hago? Yo voy a YouTube, me pongo en un canal de alguien que es mochilero, que va por el mundo entero, y saben ustedes que yo conozco cantidad de cosas en el mundo que jamás he visitado, pero que las he visto todas. O sea, yo he estado en Marruecos, con mis ojos he visto lo que pasa en España, en Galicia, yo conozco los barrios malos de las ciudades. Y una de las cosas que me llama más la atención, estoy afiliado a un canal de un muchacho que es italiano. Y su canal se trata de visitar todos los barrios malos de todas las ciudades. Y las cosas que tú ves ahí son terribles. Te das cuenta que la maldad del hombre no es un problema de Las Vegas.
no es un problema de Las Vegas, no es un problema de Estados Unidos, es un problema mundial. Ahora, cuando el problema es mundial, me confirma lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el problema no está allá afuera, sino que el problema está aquí adentro. Si tú vas a Romanos capítulo 3, quiero que vas a Romanos rapidito, capítulo 3. El apóstol Pablo, un poco más reciente que este pasaje que estamos estudiando, describe un escenario que en capítulo 3, versículo 10, describe un escenario que ya lejos de ciudades, de barrios y de lugares, describe el verdadero problema del hombre, y es el comportamiento, es su naturaleza, es lo intrínseco en el hombre. Mira lo que dice la Biblia, como está escrito: no hay justo uno, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Cuando yo leo eso, me doy cuenta que Pablo está yendo, el Espíritu Santo está llevando a Pablo a la raíz del asunto. La raíz es el corazón, la raíz es el corazón humano, la persona. El comportamiento humano a través de los tiempos nunca ha cambiado. Ahora, la iglesia tampoco se ha salvado de esto, porque independientemente de lo que la gente cree, la iglesia es un lugar donde se recibe gente que no es perfecta y que se equivoca. Y una de las cosas en la cual nos equivocamos muchas veces es en el pecado. Pecamos, y es por nuestra propia naturaleza. Y si nosotros nos descuidamos de la palabra, si nosotros nos descuidamos de la comunión con Cristo, si nosotros nos descuidamos de la oración, rapidito este escenario comienza a florecer en nuestra vida. Y la maldad en nosotros comienza a crecer. Y enseguida nos ponemos egoístas, enseguida nos ponemos pendencieros, enseguida nos ponemos, como dice la Biblia, carnales. ¿Por qué razón? Porque perdemos la comunión y el vínculo con quien nos alimenta el Espíritu. Y ese es el punto. Porque tú puedes alimentar la carne en cualquier lugar. El mundo entero está disponible para alimentar la carne. Pero solo la palabra de Dios es la que alimenta el Espíritu. Y ahí es donde está el problema, que hay un desbalance. Que muchas veces ocupamos más tiempo en los temas de la carne que en los temas del Espíritu. Y yo no estoy hablando de ser un religioso, yo estoy hablando de cómo es la comunión espiritual de cada uno con Dios. Porque al final de eso se trata nuestra vida espiritual. Va a ser tan robusta, va a ser tan saludable como realidad sea nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios no es buena, nuestra espiritualidad no va a ser buena. Ahora, yo escribí algo acá que les quiero comentar. Escribí esto. ¿No es esto precisamente lo que estamos viviendo hoy en día? Que la maldad de los hombres es mucha, que la tierra y la carne está corrompida y que la violencia es creciente. ¿Acaso también hoy no existe el materialismo, la maldad, la violencia, la injusticia, la corrupción moral, política, económica, social y religiosa? ¿Acaso hoy no nos vemos también olvidando a Dios? Estos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos donde el escenario todavía continúa de la misma manera. Ahora, muchas veces no tenemos la connotación de lo que esto significa. No tenemos idea de lo que significa dejar de orar un día. Pensamos que dejar de orar un día
es una cosa que no va a traer mayor problema. Pero cuando dejas de orar un día, ya estás vulnerable a dejar de orar 2. Y estás vulnerable a dejar de orar 3. Lo mismo pasa con la asistencia en la iglesia. Lo mismo pasa con la comunión. Lo mismo pasa con todo. Pero muchas veces no tenemos la connotación de lo que significa el pecado muy clara en nuestra mente. Y ahí entonces los quiero llevar al segundo escenario que tenemos acá. El segundo escenario lo describe la Biblia en Génesis 6. Y quiero que ustedes vayan. Y quiero que vayan a Génesis 6, versículo 6. Y aquí les voy a hablar del segundo escenario. El tamaño del problema que genera el pecado. Porque pensamos que el pecado es algo que no genera ningún problema. Es algo sencillo. Bueno, pecamos, pedimos perdón a Dios y se acabó la historia. Pero el pecado deja una huella en el corazón. El pecado deja un problema en el corazón. Y ese problema va creciendo. Y el problema es tan grave que el pecado, según lo describe la Biblia, no es solamente una desobediencia simple, sino que es una ofensa directamente a Dios. Quiero que vayas conmigo. Vamos a ir al versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Mira lo que dice ahí. Y le dolió su corazón. Hermanos, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Le dolió su corazón. Pero si vas al versículo 13, miren lo que dice. He decidido el fin de qué? De todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Es decir, el pecado es tan horrible. Comienza tan suavecito, tan sutil, tan ligero en la vida de una persona, pero es un cáncer espiritual que va creciendo en el corazón. Una y otra vez crece y crece. ¿Y sabe qué? El diablo lo alimenta. Porque nuestra naturaleza es tan pecaminosa que es tierra fértil para el pecado. El diablo muchas veces no tiene ni que venir a tentarte, sino que ya de mi propia naturaleza, dice la Biblia, por mis propias concupiscencias, ya soy pecaminoso. El diablo solo lo único que tiene que hacer, ¿sabes qué cosa es? Abonarlo. Y comenzar a poner ideas, comenzar a poner pensamientos, empezar a poner escenarios, y empieza ese cáncer, esa gangrena espiritual a crecer, se empieza a poner todo negro. El Espíritu de Dios empieza a ser contristado. ¿Sabe lo que es contristado? En la Biblia. ¿Viste lo que pasó con el submarino? Que no explotó, sino que hizo una implosión. Que hizo así. Eso mismo pasa con el Espíritu. Empieza a contristar el Espíritu, a contristar el Espíritu. Y empieza a hablar la carne. Y empieza a manifestarse la carne. Y empiezas a vivir en los deseos de la carne. Y empiezas a caminar en los deseos de la carne. Y eso no quiere decir que no eres cristiano, lo eres, pero estás apagando el espíritu. ¿Por qué? Porque hay dos batallas en ti. Pero la carne está tomando control. Y sigue tomando control. Y el diablo está echando líquido, semillitas y cositas. ¿Para qué? Para que la carne continúe creciendo. Continúa salvajemente devorándote. No ores, no hace falta. No oigas consejos, no hace falta. No leas la palabra, es aburrida. Y comienza a crecer ese escenario, que lo único que hace es dañar. ¿Qué cosa? El corazón de Dios. Ese es el final. El final es que dañamos a Dios. Dañamos a Dios. Dañamos su palabra, dañamos su testimonio,
dañamos su nombre, dañamos todo. Y en ese escenario no queremos estar. Por eso es necesario que una y otra vez reflexionemos en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un acto misericordioso y soberano de salvación a nuestras vidas. No tenemos la obligación de vivir en la carne. No tenemos la obligación de enemistarnos. No tenemos la obligación de tener una caída espiritual. Lo hacemos porque nos descuidamos de Dios. Que no estamos obligados. Porque cuando no conoces a Cristo, estás obligado a vivir en el pecado. Es lo único que conoces. Pero una vez que Cristo te rescata, te saca de ese lugar, ya tú conoces la palabra. Ya tú conoces lo que está bien y lo que está mal. Y cuando vivimos lo que está mal y no lo que está bien es porque queremos. Y no nos damos cuenta que detrás de todo ese escenario de desobediencia, quien se está riendo es el diablo, quien se está gozando es el diablo, y a quien le estamos dañando es a Dios. Y a quien le estamos haciendo doler el corazón es a Dios. Porque ¿sabes qué? Si vamos un poquito más adelante y nos encontramos con José, José lo dice claro a la mujer de Potifar: si yo tuviera una relación contigo, ofendería a Potifar y dañaría a Dios. En la vida de David, cuando él confesó su pecado, dijo: estoy dañando a Dios. Y así continuamente. Y este escenario es el escenario en el que hoy se encuentra la iglesia. Cuando los cultos de oración son más pequeños que los de adoración, ese es nuestro escenario. Cuando nuestra preocupación es más grande por las cosas de este mundo y menos por la de la eternidad, ese es nuestro escenario. Cuando nuestra vida está en una dicotomía, teniendo yo añoranza y dándole más valor a las cosas de este mundo en vez de las de Dios, ese es nuestro escenario. Un escenario donde cada uno de nosotros daña el corazón de Dios. Porque es lo que dice la palabra. Le dolió Dios su corazón. Ahora, esto no tiene que ser así para siempre. No tiene que ser así todos los días. No tiene que ser así por toda la eternidad. No tiene que ser así por todo el tiempo que Dios nos permita. Porque hay un tercer escenario posible que yo te quiero mostrar. Y es el escenario donde vivimos agradecidos por el ejercicio de la gracia salvadora de Dios y por su fidelidad. Y si tú lees este pasaje, el ejercicio de la gracia comienza en un versículo que muchas veces puede pasar desapercibido. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 8. De Génesis. Génesis, capítulo 6, versículo 8. Mira lo que dice. Pero Noé, ¿qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando yo leo esto, yo digo: wow, hay esperanza. Me pudo haber equivocado, tengo que pedir perdón a Dios. Tengo que recomenzar de nuevo. Lo hice mal, pues hagámoslo una vez más, arrepintámonos. ¿Por qué? Porque yo quiero ir a un escenario distinto. Y quiero que comprendas este escenario. Porque este escenario no es el escenario que nosotros muchas veces nos queremos replantear para nuestra vida. Acá cuando dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios, no está diciendo que Noé es el chico favorito de Dios. No. Lo que está diciendo acá es que Dios va a trabajar en la vida de Noé y Noé va a poner en práctica y en obediencia las cosas que Dios dice.
Y este es el mejor escenario para nosotros. Porque nosotros estábamos viviendo en el primer escenario. Pero Dios nos sacó de ahí y nos trajo a este escenario. Al escenario donde Él vive en nuestros corazones. Donde Él nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha puesto a servirle. Y en este escenario quiero que entiendas la vida de Noé. Lo primero, Dios podía salvar a Noé y sostenerlo en el aire, ¿sí o no? Sí. Dios sabía que iba a enviar un diluvio, pero Él hubiera podido decir, va a coger a Noé, lo va a poner a flotar, para que las aguas no lo va a meter dentro de una burbuja en el aire, para que no le dé el agua y las aguas no lo... Está en una burbuja. Muchas veces queremos ir por la vida cristiana como una burbuja. El submarino. O en un submarino, queremos también, ¿no? Pero fíjense que no. Este hombre tuvo que hacer cuidadosamente y ser obediente a todo lo que Dios le dijo. Vayan al versículo 13, dice: dijo Dios a Noé, he decidido poner el fin a todo ser, porque la tierra está llena de la violencia a causa de ellos, y voy a destruir toda la tierra. Y ahí le dice: hazte un arca de madera de gofer, haz aposento en el arca, la cara fetearás por hombrea, por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, y empieza a darle medidas exactas. Por ejemplo, le dice 30 codos de longitud, 30 codos de ancho y 30 codos de altura. Le vas a hacer una ventana a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, le harás segundo piso y le harás tercer piso. Y después entonces le cuenta lo que va a hacer. Lo interesante acá, si nosotros comparamos esto con nosotros, el arca es una figura de Jesucristo. Porque el arca era el único modo de salvación en ese momento para los antiguos. Había que confiar en Dios. Y había que hacer un arca, algo que él no conocía. Porque déjame decirte que este hombre vivía en un lugar que jamás había visto llover. No había visto el mar. La palabra arca no sé a qué le sonaba. Pero él decidió hacer lo que Dios quiso que él hiciera. Y ya te conté una vez acá que este es un hombre muy obediente. Porque este es un hombre que dedicó todos los recursos de su vida a hacer algo que a los ojos de los demás era inservible. Y es probable que Dios te esté llamando a eso. A dedicar tu vida a algo que en los ojos de los demás parezca inservible. No parezca entretenido. No parezca exitoso. No parezca provechoso. No parezca próspero. Pero es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Dios va a derramar su gracia en medio de todo esto. En este escenario, Dios mandó a hacer una puerta. Y ustedes saben lo que ocurrió con esa puerta. Una puerta por donde Dios mandó a entrar los animales, cada cual al lugar donde estaba preparado para que estuvieran. Pero solo Dios se encargó de cerrar esa puerta. Y yo me imagino los gritos. Mira, no sé si podamos leer ahí. Capítulo 7. Ahora mismo, a ver. Dice el capítulo 7, versículo 18. Subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Dice el versículo 20, 15 codos más altos. 21, murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Tú te imaginas los gritos? La gente pidiendo, por favor, abre la puerta. Por favor, déjame entrar. Por favor, yo quiero estar ahí contigo.
Pero Dios, ¿qué hizo? Cerró la puerta. Noé no podía abrir la puerta. Yo me imagino a Noé llorando, sufriendo, queriendo en su corazón abrir la puerta, pero no lo podía hacer, porque Dios cerró la puerta. En este escenario al cual nosotros Dios nos ha llamado, un escenario de gracia, de salvación y fidelidad, tenemos que volver a Jesús. Y tenemos que volver a tomar a Jesús como nuestra arca, como nuestro único camino de salvación. Obedecer a Dios en este escenario es importante. Jesús dice muchas cosas que muchas veces no parecen entretenidas. Amar, ¿cómo? Perdonar, arrepentirnos. No son cosas comunes que escuchamos. De hecho, no alimentan la carne. Por eso nos cuesta tanto trabajo poder aplicarlas. Porque las cosas que más fácil aplicamos son las que alimentan la carne. Esas son las que más fácil aplicamos. Me ofendes, te ofendo. Me dices, te digo. Me golpeas, te golpeo. Porque eso es lo que alimenta la carne. Pero en este escenario estamos llamados a obedecer a Dios, haciendo cosas que inclusive muchas veces van en contra de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo le pasó a Noé? Yo me imagino a Noé cuando se llegó a su esposa y le dijo: te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Dios me habló. ¿Quién es? ¿Y qué Dios? ¿Qué tú dices? No, Dios me habló. ¿Te acuerdas del Dios de Abraham, de Isaac? ¿Te acuerdas del Dios de no sé, el Dios eterno, como le llamó? El Adón, ese me habló. ¿Y qué te dijo? Tenemos que construir algo. Y va a venir un diluvio. Y va a caer agua del cielo. Y yo, wow. Qué difícil es creer esas cosas. Pero además, ¿sabe qué tiempo pasó? 150 años desde que Dios le dijo eso, hasta que pasó lo que Dios le dijo. O sea, que no se lo dijo hoy y mañana pasó. Porque esa es otra cosa, que nosotros estamos acostumbrados a las respuestas instantáneas. ¿Ves? A la fe express. A lo... Exacto. Y más aumenta la velocidad, más queremos recibir a nuestra manera, a nuestra forma y lo más rápido posible. Pero Dios se toma su tiempo. Porque para Él no está regido por nuestro tiempo. 150 años después de haberle dicho estas cosas a Noé, cayó la primera gota del cielo. Ustedes se imaginan 150 años predicando, diciéndole a la gente: oye, voy a dar un arca acá, porque ustedes necesitan hacer algo como yo para que se salven. Ustedes necesitan invertir su tiempo. Ustedes, miren, busquen a Dios para que Dios les hable. Esto los va a saber. 150 años. Nadie los escuchó. Nadie. Los titaron de loco. Los titaron de loco. Pero un día, Noé se para así y venían las jirafas y entraron. Y yo me imagino que la familia de Noé le ha dicho: oh, está raro. Dígalo. No entraron todas las jirafas. Entraron 7. Y entraron 7 mosquitos. Y 7 de todo animal que había comenzaron, ustedes se imaginan, empezaron a salir animales de todos los lugares y empezaron a llegar y empezaron a subir y empezaron a subir y se empezó a llenar aquello y empezó el ruido y los animales y aquello y Noé, imagínense, nervioso, los leones para acá, los tigres para acá, los castores para acá, los pollos para allá, los pollos nerviosos porque los leones lo estaban mirando. ¿Se imaginan eso ahí? Y cuando eso estaba ya en un estrés creciente, sucedió algo inimaginable. Una gota. Una gota cayó del cielo.
Eso nunca se había visto. Dijeron, Noé sí sabía lo que era. Cogió a la familia para adentro, que Dios va a cerrar la puerta y aquí tenemos que estar. Pero los que estaban afuera, dijeron, ¿te enteraste? Cayó una gota de cielo. Se parece a lo que Noé decía. Pero ese Noé estaba loco. Y con la misma, dice que Dios abrió las cuencas de los cielos. No sé qué es eso. Pero se inundó todo. Y el agua comenzó a subir. Y el arca comenzó a subir. Y la gente comenzó a nadar. Y todo el mundo a buscar una punta. Y se empezó a tapar todo. Se empezaron a ahogar la gente. Y resultó que lo que dijo Dios se cumplió. Hubo gran oportunidad para arrepentirse y volverse a Dios y no se aprovechó. Al contrario, según 1 Pedro 3:20, se burlaron y siguieron en su mal pecaminoso. Pero terminaron mal y terminaron muertos. Y en esta tarde, yo quiero que tú, de alguna manera, puedas entender que nosotros estamos hechos para este escenario. Si de pronto tu vida se ha desviado y anda en el primer escenario, no perteneces ahí. Nosotros estamos llamados a vivir en el tercer escenario, en el escenario de la gracia de Dios. Y Dios tiene una oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Y Dios ha salvado nuestra vida. Y Dios quiere que lo obedezcamos y que vivamos para su gloria. Y en ese punto tenemos que empezar a buscarlo. Tenemos que empezar a entender por qué necesitamos a Jesús. Porque si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida y no tenemos comunión con Jesús, que es nuestra arca, nuestra vida no solo hiere a Dios, sino que además navega en el pecado. Quiero concluir con estas palabras. Estos tiempos de Noé que estamos viviendo, y aún peores viviremos. Jesús lo enseñó hace más de 2000 años. Solo una voz y un campanazo, son una voz y un campanazo alerta para el mundo de hoy y también para la iglesia cristiana. La Biblia, la oración, el testimonio de Jesús, mis hermanos cristianos, todo lo que me rodea relacionado a la palabra de Dios es un testimonio y es una voz de alerta de que un día todo se va a terminar y que necesito buscar a Dios. Amados hermanos, la salvación es un acto misericordioso de Dios en un mundo que se pierde en el caos. La pregunta en esta tarde y con la cual nos queremos despedir es: ¿cuál es el escenario actual de mi vida? ¿Soy yo un verdadero ejemplo de la obediencia a Jesús? ¿Soy un verdadero testimonio a su palabra? ¿O necesito reevaluar mi vida y volver al Señor? Si así nos sentimos, regresemos. Todavía la puerta está abierta. Todavía podemos entrar. Todavía hay oportunidad para entregarse a Jesús. Entendamos la gracia de Dios. Entendamos lo que significa que Dios en su misericordia nos haya salvado. Y entendamos de una vez y para siempre que le pertenecemos a Él. No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos al pecado, le pertenecemos a Jesús. Y cada uno de nosotros viva para Jesús, que al final del día es lo que creo yo que realmente
vale la pena. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde, Señor, y te pedimos que bendigas nuestra vida. Sabemos que el escenario pecaminoso ha persistido durante toda la historia. El hombre una y otra vez ha herido tu corazón, Señor. Pero nosotros le pertenecemos a Jesús. Nosotros somos de Jesús. Y nosotros queremos vivir para Jesús. Ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Para que tu Espíritu Santo nos lleve a la obediencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces.